saber el estado de salud de nuestra colega Francisca Sandoval. Recordemos que ella llegó aquí el día domingo cuando recibe este disparo en la cabeza y desde ese día se encuentra en estado de extrema gravedad. Con respecto a la presunta persona que habría disparado ese día domingo, hay importantes novedades porque en las últimas horas la PDI habría detenido al presunto autor de los disparos. Se espera que en algunos minutos más en La Moneda la ministra Ike Sichel junto al director de la PDI entreguen mayores antecedentes de la persona que fue detenida, que sería formalizada, Mirna, en las próximas horas. Entonces en algunos minutos más se sabría quién es esta persona y también se sabe que tendría antecedentes por tráfico. Recordemos que ayer también se generó una polémica por las dos personas que habían sido detenidas ese mismo día domingo y que quedaron solo con arresto domiciliario. Mira, revisemos este momento que se vivió en la formalización. Ya. Razón de los elementos inculpatorios, creemos que por ahora la necesidad de cautela, tanto en lo que dice en relación con el peligro de reiteración, así como la necesidad de mantenernos vinculados al procedimiento, se satisface con la letra A del artículo 155. Esto es arresto domiciliario total. Solicitaríamos además, sería, dadas las indagaciones que restan por hacer, dadas las pericias. Sí, eso sería. Dijo que va a pedir arresto domiciliario total. Así es. Ya. Arresto domiciliario total y solicitaríamos. Pensé que estaba pidiendo prisión preventiva. No, estaba justificando su señoría los presupuestos materiales, porque evidentemente el arresto domiciliario total es una cautelar bastante intensa. Es una cautelar bastante intensa y ahí está el cuestionamiento, ¿se cumple o no se cumple el arresto domiciliario total? ¿Hay funcionarios policiales que puedan chequear eventualmente que esto se cumpla? Queda solo a criterio de cada una de las personas, lo hemos visto, ¿no? De cada una de las personas que están cumpliendo esta medida cautelar. Queremos sumar a esta conversación a Pedro Ortustegui, ex fiscal, abogado. Gracias por estar con nosotros, abogado. Buen día. Muchas gracias por la invitación. A ver, la jueza dice... Fernando, explíqueme, yo pensé que estaba pidiendo la prisión preventiva. ¿Por qué no la pidió la prisión preventiva a su juicio? Bueno, el porte de armas de fuego, bajo la ley de control de armas, y también el disparo injustificado en la vía pública tienen penas de presidio menores. Las penas de presidios menores van desde los 61 días hasta los 5 años. Y en general, todas aquellas penas que no son de crímenes, es decir, aquellas penas que superan los 5 años de presidio, en general se piden medidas cautelares de menor intensidad, es decir, medidas cautelares que no son prisión preventiva. Eso por regla general en todos aquellos delitos que no superen los 5 años. Disculpe que le haga la pregunta desde la ignorancia absoluta, es decir, si yo ando con un arma en la calle que no está a mi nombre o está a mi nombre, da lo mismo, y disparo, no le pegué a nadie, no hería a nadie, disparo, genero caos, genero incertidumbre, ¿la pena máxima podría ser 5 años? Exactamente, y por la ley 18.216, lo más probable es que esa pena finalmente no se cumpla efectivamente, sino a través de un sistema de pena sustitutiva, es decir, nunca en la cárcel. Nunca en la cárcel. Pero la idea de la porque claro, las personas se preguntan por qué no es prisión preventiva, si eso es, ¿no? Claro. ¿Por qué incluso la jueza, pensando en qué se iba a hacer lo que le iban a solicitar, el fiscal y también el abogado del Ministerio del Interior dicen, no, para nosotros es suficiente solamente el arresto domiciliario total? Entonces uno se pregunta, realmente, una persona con porte ilegal de armas, municiones también y disparos injustificados, al margen de la pena, porque uno puede estar de acuerdo con usted en el sentido que eso es lo que esa es la norma. Claro. Pero ¿por qué esa relación? Porque en la cárcel tampoco. Es un peligro, ¿no?, para la sociedad una persona así. Bueno, la explicación técnica tiene que ver justamente con la penalidad. Justamente con la penalidad. O sea, si uno quiere buscar la explicación técnica, la explicación está en la penalidad asignada por la ley al delito, ¿ok? Ya. Entonces, pero si nosotros queremos asociar a la penalidad, que es la regla general, en un hecho no público, nos vamos a encontrar que si este mismo hecho hubiera ocurrido, por ejemplo, en La Pintana, en Puente Alto, sin cámara, sin la notoriedad pública que tuvo este caso, nadie hubiese cuestionado. Nadie hubiera cuestionado nada y esa persona estaría con arresto domiciliario total. Pero entonces, ¿por qué la jueza o con firma mensual? Cortito, Pedro, es que una pregunta que a nosotros nos surge, claro, desde nuestra ignorancia, no somos abogados, por cierto. ¿Por qué se sorprende la jueza? Claro, eso. Porque la jueza se sorprende, o sea,
Perdón, pensé que iba a pedir prisión preventiva. ¿Por qué? No, es más, perdona, Mirna, aclara al final, Claro. al otorgar la prisión total, domiciliaria total, que no puedas... No puede solicitar más medida cautelar. claro, no puede decir, no, esto va a ser prisión preventiva porque nadie se lo pidió, ningún participante. Claro, porque la jueza no la puede pedir, para que nos explique bien cómo funciona en ese sentido, pero lo primero es preguntarle por qué se sorprende desde su punto de vista. A ver, yo creo que hay dos cosas por las cuales se puede haber sorprendido. Uno, porque el sexto juzgado de garantía no es un tribunal muy acostumbrado a casos de armas de fuego, como sí son los tribunales de la zona sur y surponiente de Santiago, que esto lo ven todos los días y algo de rutina, digamos. O sea, si nos vamos a los tribunales de la zona sur y zona sur poniente de Santiago, Esto pasa. o sea, Fiscalía Regional Metropolitana Sur y Fiscalía Regional Claro. Metropolitana Occidente, nos vamos a encontrar con muchos casos de armas de fuego y por lo tanto en esos casos normalmente esas personas terminan con medidas cautelares de menor intensidad distintas a la prisión preventiva. Ese es el elemento número uno. Y el segundo elemento, que fue destacado por todos los periodistas que trabajan en el área policial, que efectivamente los medios intentaron inmediatamente responsabilizar al Poder Judicial. Entonces, la jueza, intuyendo que eso iba a ocurrir, inmediatamente dijo, momento, interesante. momento, Dejo claro fiscal, usted no va a pedir la prisión preventiva para que después... Claro, porque siempre se dice quedara es que claro. Claro, los que jueces son garantistas. Claro. No, la Exactamente. jueza tuvo un efecto reflejo impresionante. Se dio cuenta de que los intervinientes, esto es Fiscalía, ¿cierto? Uno de los intervinientes Y que estaba allí, Defensoría. y la Defensoría, Claro. se fueron con la legal, con la técnica, estoy hablando en el lenguaje que se utiliza en concepto legal. Ellos dijeron, la jueza dice, ¿sabe qué? No me lo van a cargar a mí, yo se lo transfiero a ellos. De manera que, por la resonancia que ha tenido este caso, y ahí viene una cosa, Pedro, que es interesante, es la musculatura que debe tener un Estado precisamente para las tres configuraciones de violencia. En Chile tenemos la violencia armada y organizada en la Araucanía, para definirla de ese modo. Tenemos una violencia que viene del crimen organizado, que se está arraigando, que se está instalando, que tiene áreas geográficas importantes dominadas. Y luego la tercera violencia es esta que salen de pequeños grupos que salen a incendiar, a quemar. Más anarquista, dices nosotros tú. decimos sí, que son grupos antisistémicos. Te pregunto, ¿tenemos la suficiente musculatura el Estado de Chile para esas tres violencias? ¿O estamos bien, tranquilitos? ¿Es el Poder Judicial el que no aplica las normas? ¿Los políticos? ¿De quién es el tema? ¿De quién es la responsabilidad? Hoy día la verdad que creo que estamos un poco desamparados de la clase política, te lo digo bien sinceramente. Falta un consenso de que la violencia no debe ser aceptada y tú lo dijiste hace un rato, te estaba escuchando, que la única fuerza legítima tiene que ser del Estado. Hoy día se ha normalizado y se ha aceptado, lamentablemente, que la violencia es un medio legítimo para obtener objetivos políticos. Y de hecho yo acá quiero aprovechar estos minutos públicos para criticar la decisión de la delegada presidencial de Santiago al autorizar esta marcha de la organización clasista de trabajadores. ¿Por A qué? ver, Critica. qué importante eso que está Porque diciendo. ¿Por si qué? yo me di el trabajo de leer cuáles eran sus principios, Sí. de cuáles son sus motivos o sus decisiones de lucha. Y ellos señalan claramente que no descartan ninguna forma de lucha. Sí. Entonces, No, lo dijimos- Ellos, lo dijimos perdón, en ayer. su llamado decía 1 de mayo clasista y combativo. exactamente. Exacto, y dice que es un instrumento sindical que responderá con fuerza, movilización y combatividad a los empresarios chilenos y extranjeros, que ya lo decíamos un poco ayer en su principio. Ayer lo dijimos. Exactamente. Entonces, ¿cómo es posible que la autoridad pública que representa al presidente de la República, pudiendo acceder, porque esto está en su página web, Sí. que establece que esta organización defiende todas las formas de lucha y llama a una celebración combativa o una conmemoración combativa del Día del Trabajador y llama a, lo dice textualmente, a apropiarse de los medios de producción y recuperación de los recursos naturales de los empresarios explotadores de los trabajadores,
autoriza esa marcha. Ya, la autorización decía así, que ayer lo leímos y lo vamos a reiterar, Pedro. Por la presente conformidad, los organizadores reconocen expresamente que esta no faculta la realización de ninguna actividad diversa a la autorizada y se comprometen, dice el informe oficial, ¿no? La carta oficial, se comprometen a dar estricto cumplimiento a esta y la normativa legal vigente, debiendo adoptar todas las medidas necesarias que permitan el normal y pacífico desarrollo de la actividad, evitando la comisión de faltas, delitos y hechos que atenten contra la propiedad pública y o privada o que alteren el orden público. Asimismo, responder por los daños que se ocasionen y prestar toda la colaboración que les fuese requerida en los tribunales de justicia a fin de establecer las responsabilidades legales que se puedan originar con motivo de la referida reunión pública. Esto vale nada. Cumplieron, ¿ah? Nada. Cumplieron. O sea, esta organización, disfrazada de organización sindical, es exactamente como una, por decirlo de alguna forma, es una organización extremista, si fuera de derecha, pero de izquierda. Ya. Pero entonces, usted dice nosotros que tenemos la delegada que, presidencial es la responsable. como entonces, sociedad organizada, tenemos que rechazar las organizaciones extremistas de derecha y de izquierda. Todas aquellas organizaciones de cualquier naturaleza que llamen a ejercer la violencia en contra de las personas de derecha y de izquierda tienen que estar prohibidas en Chile. Entonces, no pueden tener página web, no pueden organizar actos públicos, las autoridades no pueden permitirlo. ¿La Porque responsabilidad de la delegada? Siempre ocurren estos actos. ¿Y cómo se le ocurre a la delegada presidencial autorizar una marcha en ese sector donde hace un mes estudiantes fueron golpeados por comerciantes ambulantes? Pedro, y gravemente. precisamente porque es una zona tremendamente compleja donde ha crecido explosivamente, estamos hablando del barrio Meix, el comercio ilegal y donde ya existe unas verdaderas mafias, ¿no es cierto?, que tienen controlado el territorio. Acá hace 10 días fue asesinado una de las personas, ¿no es cierto?, que era parte de estos, como hablemos de los... ¿De los toldos? De los toldos azules. Sí. Efectivamente, asesinado. O sea, por un ajuste de cuenta, ajuste de supuestamente. cuenta, como se quiera llamar, usted nos podrá contar después, Pedro, acerca de la información que usted maneja al respecto. Pero queremos sumar también a esta conversación a Juan Carlos Verdugo, él es presidente de la Cámara de Comercio Metropolitana. Juan Carlos, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Buen día. Hola, buenos días. Juan Carlos, ¿qué opinión le parece lo que ha estado pasando en el barrio Meix, pero puntualmente lo que pasó este domingo? Bueno, nosotros, las organizaciones que asociamos a los comerciantes en general, hemos manifestado nuestra opinión en forma extendida y de hace tiempo que lo venimos haciendo. Obviamente que lo primero que tengo que decir es que para todos, para nosotros, en especial para los comerciantes, entendemos el dolor de que están viviendo las personas que resultaron heridas y sus familias. Eso es lo primero que me gustaría decir. Lo segundo que tengo que decir inmediatamente es que no me extraña que lo que pasó haya pasado, porque tal como lo venimos denunciando, como decía hace unos minutos, la violencia, el abandono en que están los barrios comerciales, no solo Meix, hago mención también especial al barrio San Pablo, que hace pocos días también estuvo ahí en la palestra a propósito de los robos que sufren constantemente. Bueno, es una situación que nosotros sufrimos a diario y la vivimos como un vía crucis que... ¿Desde cuándo, Juan Carlos, que están viviendo esto? Para tener una idea de cuándo empezó esto a tomar ya color de hormiga, ¿no? ¿Cuándo empezó? ¿Hace cuánto tiempo tienen más o menos definido que estas bandas se empezaron a organizar y a tomarse el territorio? Yo diría que el fenómeno de los toldos en el caso de Meix, si tuviéramos que poner una fecha, yo diría que a partir más o menos de la pandemia, entre la pandemia y el 18 de octubre, un poquito antes, por ahí es donde el comercio ambulante en general se empieza a ver extendido en la ciudad de Santiago. Juan Carlos, lo quiero tanto pedir... en el centro de Santiago como en Meix. Perfecto. Juan Carlos, le quiero pedir a usted, también a Pedro Ortustegui, ex fiscal, que está con nosotros aquí en el estudio, abogado, pasemos a revisar la siguiente situación que se produjo ayer y que también está generando mucha polémica y controversia. A ver, estamos viendo en esas imágenes a una de las personas que disparó, ¿verdad? Que fueron parte de estas escaramuzas entre los encapuchados y las personas supuestos vendedores ambulantes o como quiera llamársele, porque eso es parte de la investigación. ¿Cuál es la controversia? Es que en algunas imágenes
se vio que estaban dialogando con Carabineros. Y eso llevó a pensar si es que acaso algunos uniformados estarían, y lo pongo siempre en condicional, de acuerdo o en concomitancia con estos hombres armados. Es una situación que se generó ahí y de la cual se pronunció el presidente Gabriel Boric. Pasamos a revisar. Y también el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Pasamos a revisar lo que dijo primero el subsecretario del Interior. También aclarar que respecto a las imágenes donde aparecen personas cerca de vehículos policiales, se ha dispuesto una investigación interna a Carabineros de Chile por parte del Ministerio del Interior. Tenemos que trabajar en conjunto con Carabineros y no vamos a permitir que lo sepan ningún tipo de asociatividad con bandas criminales. Y por lo tanto estamos realizando toda la investigación pertinente para que el comportamiento de nuestras fuerzas policiales esté a la altura del tremendo desafío que significa desarticular estas bandas criminales, y que ni en Estación Central, ni en Santiago Centro, ni en La Pintana, ni en Iquique, ni en Alto Hospicio, ni en ninguna comuna de nuestro país esto se vuelva a repetir. Bien, ahí entonces, Pedro, parto por usted. Perdón, sí, muy cortito. Habló quién era aparentemente el papá de este sujeto que aparece en la fotografía. Con el tatuaje en el brazo. Sí, ¿ese? habló el papá de este señor y dice que efectivamente lo que hace ese sujeto que aparece en la pantalla, que después lo vemos con un arma, ¿está esa declaración? ¿La tenemos? Claro. A ver, escuchamos entonces. Vino era a trabajar, porque él no ha hecho nada malo. Al portar una pistola que es con aire comprimido, que habían 20 o 15, lamentablemente él se acercó a decirle a Carabineros que se acercaran más para acá porque somos comerciantes, y quemaron hasta el medio, salió todo. Si nosotros no le ponemos un paralelo, todo esto lo queman, todo. No era que Carabineros le prestó colaboración o le prestó ropa a ellos, nada, solamente él hizo un acto de buena hora al decirle a Carabineros que por favor pusieran el carro al medio de la calle para que la turba de la primera línea no entrara a quemar y a hacer destrozo al barrio. Claro. Esa fue la justificación. Ahora uno ve la fotografía y puede deducir muchas cosas, pero ahora tenemos las dos versiones, entonces también hay que ser justo con eso. Indistintamente, Pedro, tampoco puede andar eventualmente este señor con arma, aunque sea fogueo o no. Pero ellos dicen y se defienden de que les iban a quemar el negocio. Aquí las cosas se dan vuelta y esto que está pasando es paradójico. A ver. Esto está en el Mercurio. Yo lo denuncié. La Fiscalía dice, a propósito del estallido social, que portar armas de aire comprimido y de fogueo en la vía pública no es delito. El comandante Crespo, que estuvo en prisión preventiva, acusado por supuestamente ser el autor de las lesiones de Gustavo Gatica, detuvo ese mismo día, media hora después, a una persona portando una pistola de aire comprimido, disparando en contra de Carabineros. Detenía a la persona, detenía con la pistola de aire comprimido, y la Fiscalía aplicó una facultad que se llama facultad de no iniciar investigación, porque el hecho no es constitutivo de delito. Por lo tanto, los comerciantes del barrio Meix pueden usar pistolas de aire comprimido en la vía pública, y de acuerdo a la Fiscalía del mismo territorio jurisdiccional estima que eso no es delito, y aire, pistolas de fogueo, que tampoco constituye delito. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Porque ese fue el criterio que se utilizó para el estallido social. Pero en su opinión, ¿sí constituye delito? O sea, yo creo que sí. Yo creo que sí. A lo menos desórdenes graves. Pero no entiendo, Pedro, ¿esto es como una interpretación de la ley de armas? Sí. ¿Hay una interpretación? Es que no entiendo porque, ¿qué es lo cuando usted dice que la Fiscalía determina? La Fiscalía no determina si es que la ley no se lo permite. Entonces la ley le permite, hay un vacío ahí, hay algo que no está bien amarrado. Hay una ley de armas, ¿no es cierto? Una ley nueva, una nueva ley de armas, ¿no es cierto? Que se supone que la ley de armas fue modificada ahora. Exacto. Mucha gente empieza a hablar de la ley de armas y no sabe nada de la ley de armas. La ley de armas está recién modificada. ¿Y qué significa? En enero del 2022. ¿Y qué significa finalmente esa ley? ¿En qué cambia? O sea, hay muchísimos cambios. De partida, para tener un arma en Chile tienes que ser chileno.
sea, esos 2 ciudadanos extranjeros que tenían armas de fuego no podían tener armas. Partamos de la base que se necesita ser chileno para tener un arma de fuego en Chile. Eso son partimos por la base de eso y o si no tener una residencia definitiva. Y de ahí en adelante establece una serie de requisitos que en realidad para querer y tener hoy día un arma, realmente uno tiene que tener una vocación de trámite público. O sea, cualquier persona normal que quiera hoy día tener un arma de fuego realmente requiere tener esta vocación, yo diría, de Banco Estado, de querer hacer una cola enorme. O sea, cualquier persona normal realmente hoy día no va a querer tener un arma porque además anualmente va a tener que hacer un trámite de actualización y después otro trámite de actualización cada 5 años. Entonces, hoy día realmente para una persona común y corriente tener un permiso de tenencia de arma de fuego es un problema. El problema no es la gente normal, es la gente que tiene armas fuera del sistema legal. Y por lo tanto, cuando el subsecretario Monsalve dice que vamos a restringir el uso de las armas de fuego en los exfuncionarios de las Fuerzas Armadas, el problema no está ahí. El problema está en las armas que están fuera del circuito legal. Porque hoy día todas las armas de las fuerzas, de las Fuerzas Armadas, incluida la Dirección de Aeronáutica Civil, por ejemplo, están todas hoy día en un sistema nacional y todas las municiones de esas armas van a estar trazadas a través de un sistema automático. De manera que si aparece una bala en una población, se va a poder identificar. Claro, y eso no va a pasar con esta. Pedro, 1.000.000 de gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias también, Juan Carlos Verdugo, por haber estado con nosotros. Pedro, cordialmente invitado para una próxima oportunidad. Usted también, Juan Carlos. Que estén muy bien. Gracias a usted. Chao, chao. 9 de la mañana con 22 minutos. Uno se queda con la sensación acá como que hay como muchos vacíos en todas las patas, en todas las aristas, ¿o no? Los estados son los únicos que pueden tener la potestad de tener armas. No, pero voy para allá. Y luego hay un sector privado, unas personas que pueden tenerlo, pero si no, entonces nos vamos a convertir, miren en Estados Unidos la situación que ocurre. Entonces uno supone que la ley y que este mejoramiento, y la vamos a mirar con mucha detención, la ley lo que hace es que no puede haber la cantidad de armas que hay disponibles en el país. ¿Sabes? Sí. Y donde terminan, por supuesto que uno sabe que las armas de los oficiales, quienes tienen ahí trazabilidad de hacerla, en la que no hay ninguna posibilidad y que hay unos armamentos impresionantes en Chile son las otras, las que tienen las bandas de criminales y la capacidad de juego que hay. A mí, además del tema de armas, me llama la atención de que en todo este tiempo no hayamos sido capaces de al menos plantear una solución posible a estos casos. Estamos hablando a información hace rato de los costos, por ejemplo, los famosos toldos azules de 25 a 200 mil pesos. En Navidad cuestan hasta 400 mil pesos. La mercadería que es confiscada a estos señores que venden, se las cobran los capos de la mafia. Los capos de la mafia controlan el territorio no solamente ahora con cuchillos, sino también con armas de fuego. Entonces uno se pregunta, llevamos en esto, desde que empezamos el programa, ¿cuántas veces hemos revisado el tema? Y uno no entiende por qué no hay una solución. El presidente decía temprano que no se anuncian las soluciones, que se hacen, se ejecutan. Pero no estoy echando la culpa a él ni mucho menos, pero hemos visto un alcalde que ha hablado de esto muchísimo, la alcaldesa de Santiago también, está el tema de la delegada, el gobernador, recuerden ustedes la mesa, el presidente. ¿Por qué no hay una solución si tenemos todos estos datos, cámaras, evidencia? Es muy curioso. ¿De quién es el espacio público? Del Estado. Exactamente. ¿Quién administra las comunas? Bien, vamos.